una precipitación muy intensa y después prácticamente a partir del día 31 prácticamente ya no hay precipitación. Y esto es muy importante de tomarlo en cuenta. O sea, la inundación estuvo asociada a dos eventos, uno el 23 de octubre y el segundo el 28-29 30. Aquí lo que vemos es la evolución del frente. Desde el día 22 de octubre al 1 de noviembre, el frente avanzó, pasó rápidamente en pocas horas, cruzando Tabasco. Después se mantuvo como un frente estacionario. Aquí vemos estas líneas rojo con azul alternado, que indica que el frente es estacionario o cuasi estacionario. Se dice que el frente retrógrado o regresa y después se vuelve a afectar la zona y se mantiene estacionario durante prácticamente 3 días en la región. Y esta figura es una reconstrucción con un modelo numérico que nosotros realizamos, en donde vemos la intensidad del viento, la evolución del frente, cómo cruza la zona de Tabasco. Y posteriormente, bueno, de una forma no muy aguda, pero digamos empieza a regresar hacia el día 27-28 y vuelve a intensificarse con un flujo de vientos, un flujo de vapor de agua muy intenso hacia la zona de Tabasco. Entonces son las características de lo que sucedió, viendo más o menos cómo sucedió. En esta animación lo que estamos presentando es la precipitación acumulada cada 24 horas a partir del día 23 hasta el 1 de noviembre. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos viendo la precipitación del día 24, luego la del día 25, estuvo lloviendo en esta región, la ubicación del frente se nota por la zona de mayor precipitación. El día 27, estamos viendo ahorita, el fenómeno va regresando. Después del día 28 vuelve a afectar la zona de Tabasco y se mantiene en la región por 3 días precipitado. Es una característica, es muy importante subrayar, que es la presencia de un sistema meteorológico estacionario. Yo creo que es algo que es lo que más tenemos que subrayar. Ahí se está repitiendo, voy a iniciar el día 23. Pero voy a bueno, entonces lo que subrayo otra vez es la presencia de dos momentos de precipitación. Se ha interpretado que fue un frente que cruzó la zona y después de ese mismo frente retrógrado. Hay otras interpretaciones, que este segundo evento podría considerarse relativamente independiente del primero, en el sentido de que hubo un sistema de baja presión y cómo empezó a interactuar, y eso obligó a que se desplazara la zona frontal. El resultado fue que hay una gran precipitación. Estos son los nombres de las estaciones que estaban en la gráfica anterior. Tuvimos en un primer evento precipitaciones que variaban de un poco menos de 100 milímetros, o sea, alrededor de un metro, y un segundo evento con precipitaciones mucho mayores, de alrededor de 300, pero en algunos sitios hasta 800 milímetros, para un total de aproximadamente 500 o 600 milímetros en la región. El promedio, claro, el promedio no es un promedio pesado por área, pero nos da una idea de la magnitud del evento, y en algunos lugares más de 1 metro de precipitación en las zonas altas de la costa. ¿Para qué tan intensa fue la precipitación? Y este es uno de los temas que hay que revisar con cuidado. Uno puede comparar con eventos anteriores tomando distintos intervalos, por ejemplo la precipitación en 24 horas, la precipitación en el mes de octubre, o la precipitación asociada a un evento meteorológico de
escala sinóptica, digamos 2 a 6 días, en este caso, un primer evento de 2 días y un segundo evento de 3 días. Entonces, dependiendo de cómo lo compare uno, el evento resulta, digamos, más atípico o menos atípico, es decir, con un tiempo de retorno más corto o más largo. Esto es importante porque una inundación como esta no depende de la precipitación de solo 24 horas, sino fue el efecto de los dos eventos acumulados. Entonces, si consideramos los dos eventos, entonces hay que tomar en cuenta un periodo de 10 o 12 días, tomamos en cuenta cada uno por separado y tenemos en cuenta 2 o 3 días. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, podemos comparar que la climatología para octubre en Villahermosa es de 324 milímetros y la máxima que se ha observado en octubre ocurrió en 1980 y fue de 943 milímetros, mientras que en 2007 en Gaviota se registraron 597 milímetros, o sea, no es el evento el mes más ocurrió precipitación en la zona de Villahermosa. ¿Qué sucedió aquí? Por ejemplo, para Chiapas tenemos para la máxima histórica de 1167 milímetros ocurrió en diciembre de 1990. En octubre de 2007 tuvimos una precipitación mayor, entonces sí supera los eventos anteriores. La máxima diaria de octubre para la zona de Ocotepec, que está en la cuenca que llega a la presa Peñitas, digamos que la máxima que se ha registrado es de 262 milímetros y de 645 milímetros en 1990. Entonces, en 2007 tuvimos 1.655 milímetros, entonces sí fue una precipitación récord. Si consideramos la estación de Ocotepec, que es representativa de la zona de Peñitas. Por alguna razón esto no quiere funcionar. Okay. Entonces, continuando con la revisión de cómo ocurrió la precipitación, esto nos representa la precipitación acumulada asociada al primer evento entre el 22 y el 25 de octubre. Y lo que quisiera yo subrayar es que una gran precipitación, pero que afectó una región muy extensa, particularmente la zona del sur de Veracruz y de Chiapas, esta zona del norte de Chiapas y Tabasco, pues se vieron muy afectadas, pero también hubo toda la península de Yucatán, etcétera, con precipitaciones muy altas. Aquí tenemos una escala que no es lineal, sino es una escala logarítmica, y entonces vemos precipitaciones del orden de 200 milímetros, etcétera, hasta 200 milímetros asociados al primer evento, según el estudio basado en el modelo numérico. Y luego, ¿cómo se compara con las estaciones? Aquí lo que tenemos en círculo son las precipitaciones asociadas a las estaciones. Villahermosa está más o menos por aquí. Entonces, vemos con rojo precipitaciones cercanas a los 100 milímetros, en morado precipitaciones entre 100 y 300 milímetros, y en algunos sitios se alcanzaron los poquito más de 300 milímetros. Más o menos hay una concordancia entre el modelo y las observaciones, y ustedes pueden notar que entre sitios muy cercanos puede haber diferencias grandes. Entonces ese tipo de diferencias no se reproducen con el modelo a esa escala por la resolución. En este caso, cada cuadrito nos da una idea de la resolución con la que nosotros trabajamos, pero nos muestra que el modelo en general reprodujo bien el evento, es decir, podemos confiar en el análisis. Y para el segundo evento notamos una gran precipitación, pero concentrada en una región.
y a lo largo de la zona frontal. A diferencia del primer evento, en que hubo una gran precipitación que se distribuyó en un área mucho mayor, aquí vemos que la precipitación fundamentalmente se concentró en la zona norte de Chiapas, en Tabasco y sur de Veracruz, y esto estuvo causado porque el frente se mantuvo estacionario, prácticamente no se movió de esa región. Y esta es la precipitación que nos dio el modelo comparada con las observaciones. Y otra vez, pues hay una concordancia, probablemente el modelo subestima un poco, la precipitación fue incluso un poco mayor, aunque nos pone el modelo nos pone la zona del máximo de precipitación un poco más hacia el oeste, en donde no tenemos ninguna estación, entonces probablemente llovió incluso más en esta región, o probablemente el frente, el modelo lo está desplazando un poquito hacia el oeste, no lo sabemos, necesitamos analizar datos de esta región. Pero otra vez nos muestra una representación. Entonces, una de las cuestiones que es muy importante de notar es que hay una variable en meteorología que es el agua precipitable, y básicamente se refiere a la cantidad de agua que hay por encima de nosotros, como vapor de agua. Entonces, la atmósfera puede retener una cierta cantidad de vapor de agua, igual que si echamos azúcar en una taza de café, pues si le echamos una cucharada la podemos disolver toda, pero si le echamos más, llega un momento que ya no se puede disolver. Entonces lo mismo sucede, la atmósfera puede retener una cierta cantidad de vapor de agua, y esa depende fundamentalmente de la temperatura del aire. Es una cuestión muy importante porque con poquito que aumente la temperatura, la cantidad de vapor de agua que retiene la atmósfera aumenta en forma no lineal, es muy grande. Y eso, bueno, está determinado por la ecuación de Clausius-Clapeyron. Pero, ¿cuánta es esa cantidad de vapor de agua? Bueno, pues es el equivalente aproximadamente a 70 milímetros. Es decir, si todo el agua, si la atmósfera estuviera saturada desde la superficie hasta el tope de la troposfera y toda esa agua nos cayera, serían aproximadamente 70 milímetros. Entonces, ¿cómo es posible que llueva mucho más que esa cantidad, como ocurrió en este evento? Y eso es una de las cuestiones que hay que analizar. Entonces, para ello, lo que hicimos fue ver el flujo de vapor de agua en estas 4 secciones. Por flujo de vapor de agua es lo que está migrando desde una región hacia otra. Y eso es lo que sucede en muchos de estos eventos que son catastróficos. Entonces esta gráfica nos muestra esos 4 cortes que están aquí. Entonces lo que vemos aquí es el corte desde aquí hasta acá, en la vertical, y es lo que estamos viendo aquí. Y desde la superficie hasta el tope de la troposfera. Con contornos vemos la rapidez del viento y con colores el flujo de vapor de agua. Entonces lo que vemos con rojo es un flujo hacia el sur, o sea, desde el Golfo de México hacia Villahermosa, en niveles muy bajos y muy intensos, que alcanzó aproximadamente 20 metros por segundo, y curiosamente está por debajo aproximadamente, si lo ponemos aquí con metros, no está en este caso con metros, pero ponemos metros, por debajo de los 2 kilómetros. Es un flujo de vapor de agua de niveles muy bajos que fluye desde digamos aquí, desde esta región, más o menos en el 95, hacia acá. Entonces va fluyendo y resulta que aquí están las montañas, y entonces va fluyendo el vapor de agua, hay un ascenso que se llama convección forzada por la montaña, se da la condensación, o sea, se expande el aire, se enfría, se condensa y llueve, y eso se mantiene a lo largo del frente. Entonces el frente se caracteriza por un chorro a lo largo del frente, en este caso, que está acompañado de una gran cantidad de vapor de agua, y que es la causa de que esté fluyendo vapor de agua que interactúa con la topografía, condensa y precipita. Entonces, esa es una forma de tener una precipitación mucho mayor
que el vapor de agua que está por encima de nosotros. Entonces es una situación que debemos de tratar de identificar en los análisis que se hagan. La figura anterior correspondía al primer evento y esta corresponde al segundo evento. Es una fotografía en un momento a las 12 horas GMT del día 28 de octubre. Entonces, en los dos casos tuvimos un flujo de vapor de agua muy intenso desde el Golfo de México hacia la sierra. Y en esta gráfica quiero subrayar una cuestión, que durante el primer evento, este es 23, 24, 25, hasta el 26 a las 0 horas, lo que vemos es la posición del frente, pero 24 horas después, este máximo se ha desplazado varios cientos de kilómetros y 24 horas después todavía está más hacia el este. Es decir, la precipitación se mantuvo y el flujo de vapor de agua se mantuvo, pero se fue desplazando en el espacio. Entonces llovió en Tabasco, pero también llovió en Campeche, llovió en Yucatán, llovió en Quintana Roo y se fue hasta el Caribe y luego regresó. Mientras que el corte, el día 28, 29, 30, nos muestra que prácticamente está a la misma longitud. Es decir, todo el flujo fue sobre la misma región y por eso se concentró tanta agua en una sola región, que es esta región, la que fue afectada. Por otro lado, algunos estudios han dicho que la presencia del ciclón tropical Noel fue la causa de la inundación de Tabasco. En realidad, Noel es ligeramente posterior. Por ejemplo, el día 29 aún no estaba en la región, el día 30 ya estaba aquí y el día 31. Entonces, pero ya había una gran cantidad de inestabilidades atmosféricas, que significa muchas nubes, cúmulos y demás. Y sí hubo un pequeño flujo que cuantificamos con cortes verticales ahora. Antes teníamos cortes, zonales se les llama, a lo largo de la misma latitud, y en este caso a lo largo de la misma longitud. Y estos cortes lo que nos muestran es que sí hubo un cierto flujo. Aquí tenemos los 4 cortes, también en niveles bajos de vapor de agua. Fue una contribución importante de vapor de agua. Es importante también subrayar que en octubre todavía tenemos condiciones de alto contenido de vapor y el agua en la superficie del mar todavía es alta, y entonces esta interacción entre un frente frío de otoño y las masas todavía tropicales con una influencia fuerte, pues aportan una gran cantidad de vapor de agua y favorecen este tipo de eventos tan intensos. Bueno, vamos a ver ahora qué sucedió con las presas, que se ha dicho mucho, ¿no? En esta gráfica lo que vemos, en estas dos gráficas lo que vemos es el nivel de la presa Peñitas a lo largo del año 2007 hasta el día 20 de octubre aquí, y aquí amplificado en el tiempo, ya los días del 20 de octubre al 6 de noviembre, el nivel de la presa. Entonces esta línea verde representa el nivel de mínima operación, esta representa el nivel de máxima, de la máxima operación o el nivel ordinario máximo, y el nivel máximo extremo. Entonces el nivel de la presa pues en realidad no puede llegar a este nivel porque puede haber un accidente mucho más grave y pues ya esta zona es peligrosa. Entonces lo que quisiéramos hacer notar es que efectivamente el día 20 estaba en el nivel de mínima operación y con solo el evento del 23 pasó de ese nivel por arriba del nivel de máxima operación o máximo ordinario, y después fue bajando, lo que significa que hubo un gasto, o sea, se abrieron las compuertas o el vertedor, y después en 24 horas volvió a subir más de metro y medio, y después empezó a decrecer producto del gasto de la presa.
Aquí me parece importante subrayar que en un evento de solo 24 horas pasa de este nivel a por encima de este nivel, o sea, más de casi 2 metros. Y yo lo he planteado con algunos colegas ingenieros, pero para mí esta presa pues, no soporta eventos de esta magnitud. El diseño de la presa para contener eventos de esta magnitud y después desfogar ya que pasa el evento, parece no ser suficiente. Ese es un tema, y el otro tema es cómo operó la presa, cómo se operó y por qué. Bueno, en esta serie de gráficas presento distintas variables. Es un poco diferente, entonces les pido que tengan atención. La gráfica de arriba representa lo mismo que teníamos en la anterior, que es el nivel de la presa, solo que la escala cambia porque tengo menos espacio. Pero entonces vemos el primer máximo y el segundo máximo. La segunda gráfica representa el gasto en la presa de Peñitas, según los datos de la CFE. La tercera gráfica representa el nivel del río justo a la salida de la presa en la estación Peñitas, entonces aquí se ve que subió rápidamente. Y luego en Gaviotas, que es, digamos, por aquí por Villahermosa, y de hecho del otro lado, justo antes donde bifurcan los ríos. Y luego aquí vemos la precipitación acumulada en Ocotepec, que es la estación que tuvo mayor precipitación. Además tengo aquí marcado con azul el periodo en que duraron los dos eventos. Y aquí en la precipitación vemos aquí llueve, aquí no llueve, aquí llueve, aquí no llueve. Una cosa importante que podemos ver es, la primera es que si hubiera un buen pronóstico, y eso fue lo que nos llamó a nosotros a estudiar esto, que nosotros estábamos trabajando con modelos numéricos y nosotros habíamos visto que se estaba pronosticando un evento así, y la Conagua tenía precipitaciones mucho menores que las que nosotros pronosticamos. Nuestros pronósticos están en la página del Centro de Ciencias de la Atmósfera, se pueden consultar, etc. Y de hecho eso nos orilló a partir de entonces a hacerlos públicos y a fortalecer esa línea de investigación. Y entonces lo que vemos es que uno puede imaginar a posteriori, bueno, se pudo abrir más la compuerta en este periodo y aquí cerrarse. Lo que vemos aquí es la radiografía casi minuto a minuto de cómo operó la presa, porque aquí son los datos oficiales diarios. Pero aquí vemos que justo cuando estaba el evento, se abrió la presa al mismo tiempo. Aquí no estamos viendo la precipitación porque esto está justo detrás de la presa. Entonces la presa se abre justo cuando está el evento al máximo y se mantiene abierta a más de 2.000 metros cúbicos por segundo y después se baja un poco a aproximadamente 1.500. Se mantiene así durante 3 días y luego ya el día 4 de noviembre entonces baja a aproximadamente 800 o 900 metros cúbicos por segundo. Entonces, sí se abrió la presa justo en el momento en que más estaba lloviendo. ¿Cuánto contribuyó a la inundación? Es parte de las reconstrucciones que tenemos que hacer. Y también qué hubiera pasado con otros escenarios de operación de la presa. Y eso es lo que hay que simular, estudiar y reconstruir. O sea, independientemente de las causas de que así se tomaron las decisiones. Probablemente las causas fundamentales se asocian a que no se tenían buenos pronósticos o a otras causas, pero esa es la situación que tenemos. Finalmente lo que vemos aquí es que el nivel del río pues alcanza un máximo mucho después, por ejemplo en Gaviotas, que la precipitación. Claro, hay cierto tiempo de escurrimiento, etc. Bueno, lo que vemos es que el máximo del nivel del río en distintas estaciones, aquí vemos 1, 2, 3, 4 estaciones, aquí está Villahermosa, se va propagando en el tiempo. En Peñitas es instantáneo, en Reforma varias horas, bueno, medio día después, y después hasta González. Y la otra cuestión es que una vez que se baja el gasto de la presa y por lo tanto el nivel en Peñitas,
la respuesta no es instantánea. Aquí pues, se va manteniendo cada vez más el nivel alto. Y, por ejemplo, en Porvenir o Gaviotas, pues se alcanza el máximo varios días después, que es cuando se alcanza el pico de la inundación. Y aquí vemos cómo en el tiempo se abre la presa al máximo el día 29, alcanza un máximo nivel el 30, pero en otros lugares ocurre varios días después conforme se va avanzando. Esta gráfica representa el nivel del río en frontera y el nivel del mar en Veracruz, y nos muestra cuánto se elevó, por ejemplo en Veracruz, a causa del evento meteorológico. Es lo que se conoce como marea de tormenta, que es el esfuerzo del viento, provoca un apilamiento de agua en la costa y provoca una elevación. En este caso fue hasta de 2 metros, pero ocurre por pocas horas, y esto lo tenemos tanto en frontera como en Veracruz. Y el segundo evento es poco más de 1 metro, es decir, bastante menor en Veracruz. Y aquí lo que vemos también es el nivel, el efecto de la descarga del río, que también fue mayor. Es decir, no fue una marea de tormenta extraordinariamente alta. Por ejemplo, en Nueva Orleans pues, tuvimos más de 5 metros, etcétera, ¿no? Quiero llamar la atención de que otras grandes inundaciones que han ocurrido en México, en particular con la tormenta tropical Manuel, lo pongo entre paréntesis porque cuando estaba frente a Acapulco era tormenta tropical, después se intensificó a huracán. Ocurre también cuando se da un sistema estacionario por el ciclón tropical Manuel y al sur un sistema de alta presión, un anticiclón, que provoca un flujo de vapor de agua que al interactuar con la sierra también provoca el mismo efecto de precipitación. Y la característica es que este sistema se mantuvo durante 3 días, a pesar de no ser un huracán intenso. Pero hay un flujo constante, y la particularidad de México, que es tener montañas cerca de la costa, provoca esas grandes precipitaciones. Entonces no necesitamos huracanes categoría 4 o 5 para tener una precipitación tan alta. Otro evento catastrófico que afectó a Chiapas fue el huracán Stan, categoría 1, que provocó grandes inundaciones, pero que se mantuvo en la región también por 2 o 3 días precipitando. Entonces, sí quisiera llamar la atención sobre estos sistemas estacionarios. Y lo bueno de estos sistemas es que a esa escala es relativamente fácil de pronosticarlos con 48 horas y hasta más de anticipación. Y se pueden tomar muchas medidas. Quizá ya los detalles de qué región va a llover más, qué región va a llover menos, eso es mucho más difícil. Digamos, se va a llover más aquí o 50 kilómetros hacia el este, eso es muy difícil, pero de que va a haber una gran precipitación en la región, eso sí se puede identificar. Como conclusiones diría que el evento fue muy intenso, pero han ocurrido eventos similares en los últimos 30 años, aunque depende de las métricas que utilicemos, como explicaba yo. Y en términos de la inundación, pues tendríamos que hacer el análisis tomando en cuenta que fueron 2 eventos. Hubo un gran flujo de vapor de agua, lo que explica precipitaciones tan intensas, asociado a un frente estacionario. Los pronósticos, no me refería a eso por falta de tiempo, pero los pronósticos no tuvieron la precisión de la magnitud del evento, y pues es una línea que hay que trabajar, y también pronósticos regionales. La operación de la presa y su capacidad deben revisarse con cuidado. Yo sí subrayaría el problema de la capacidad de la presa para contener este tipo de eventos, porque se ha invertido mucho en la cuenca baja, pero nada hacia arriba, por ejemplo. La elevación del nivel del mar no fue excepcional y no es la causa fundamental de esta inundación, aunque la presidencia sí lo dijo, ¿no? Pues muchas gracias por su... Y este es el símbolo de un frente estacionario clásico. Okay. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Zavala su interesante ponencia.